Mi nombre es Ángel Amado Santander y le voy a hablar sobre la fisiología nerviosa, las hipnosis y las terminaciones. El sistema nervioso constituye el sistema de control más importante del organismo y junto con el sistema endocrino desempeña la mayoría de funciones de regulación en general. Controla las actividades rápidas del cuerpo, como las contracciones musculares, los fenómenos viscerales que evolucionan rápidamente, e incluso las secreciones de algunas glándulas endócrinas. En cambio, el sistema endocrino regula principalmente la función metabólica del organismo. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. En él reciben todas las funciones superiores del ser humano, tanto cognitivas como las emocionales. Sus partes más importantes son la anatomía del encéfalo, el cerebro, cerebelo y el tronco encéfalo. La médula espinal. El sistema nervioso periférico constituye el tejido nervioso que se encuentra fuera del sistema nervioso central, representado fundamentalmente por los nervios periféricos que inervan los músculos y los órganos. El sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso autónomo regula las funciones internas del organismo con objeto de mantener el equilibrio fisiológico, controla la mayor parte de la actividad involuntaria de los órganos y glándulas. Las terminaciones ramificadas de las fibras nerviosas sensoriales o neuronas motrices. Las terminaciones de las neuronas sensoriales son el comienzo de la vía aferente del sistema nervioso central. Las terminaciones de las neuronas motrices son las terminales a los axones en las células musculares. Las terminaciones nerviosas que liberan neurotransmisores son llamadas terminales presinápticas. La dermis contiene terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. También contiene colágeno y elastina, sustancias resistentes y flexibles. Las terminaciones nerviosas en tu dermis se encargan de comunicarte cómo sientes las cosas que tocas. Transmisión de impulso nervioso. La excitabilidad neuronal depende de la existencia de distintas concentraciones de iones en ambos lados de la membrana celular y la capacidad de transporte activo a través de estas membranas. La excitación neuronal se acompaña de un flujo de partículas cargadas a través de la membrana, la cual genera una corriente eléctrica. Las cargas eléctricas exteriores e interiores. En el interior, en el líquido intersticial, el anión más abundante es el cloro. En el citoplasma, los iones más abundantes son las proteínas, que en el pH celular se ionizan negativamente. El catión más abundante en el líquido intersticial y en el citoplasma, el potasio. Sinapsis o articulación interneural corresponde a las estructuras que permiten el paso del impulso nervioso desde una célula nerviosa a otra. La sinapsis es la comunicación funcional entre las neuronas. Conduce el impulso nervioso solo en una dirección. Las partes de la neurona son las dendritas y el axón, son los encargados de establecer las relaciones sinápticas. La neurona tiene tres zonas principales: el cuerpo o soma, las dendritas y el axón. La sinapsis es una unión intercelular especializada entre neuronas. En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso gracias a un potencial de acción. Este se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica. Una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón, la propia neurona segrega un tipo de proteínas que se depositan en el espacio sináptico. Estos neurotransmisores son los encargados de exiliar o inhibir la acción de la otra neurona. Los neurotransmisores son una biomolécula sintetizada generalmente por el soma, las neuronas y el almacena en las vesículas sinápticas que se vierten en la neurona presináptica hacia la brecha sináptica y produce un cambio en el potencial de acción en la neurona. La liberación de los neurotransmisores es iniciada por la llegada del impulso nervioso y se produce mediante un proceso muy rápido de secreción celular en el terminal nervioso del presináptico. Las vesículas que contienen los neurotransmisores permanecen ancladas y preparadas junto a la membrana sináptica. Cuando llega un potencial de acción, se produce una entrada de iones calcio a través de los canales de calcio dependientes del voltaje. Los iones de calcio inician una
cascada de reacciones que terminan haciendo que las membranas vesiculares se fusionen con la membrana presináptica y liberando su contenido de hendidura sináptica. Los receptores al lado del opuesto de la hendidura se unen a los neurotransmisores y fuerzan la apertura de canales iónicos. Existen tipos de sinapsis según el lugar de contacto. Las odendrinas se establecen entre el botón terminal de la neurona presináptica y una dendrita o una espina dendrítica de la neurona postsináptica. Las axomáticas se establecen entre el botón terminal de la neurona presináptica y el soma de la neurona postsináptica. Las zooaxónicas se establecen entre el botón terminal de la neurona presináptica y la terminal de la axona neurona postsináptica. La sinapsis química es la liberación de neurotransmisores. Es iniciado por la llegada de un impulso nervioso y se produce mediante un proceso muy rápido de secreción celular en el terminal nervioso presináptica. Las vesículas que contienen los neurotransmisores permanecen ancladas y preparadas junto a la membrana sináptica. La sinapsis eléctrica. Una sinapsis eléctrica es aquella en la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda no se produce por la secreción de neurotransmisor, como en la sinapsis química, sino por el paso de iones de una célula a través de uniones gap, pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos basados en conexinas en células extremadamente adheridas.